Muchachos, bienvenidos una semana más a esta su clase de Ética uno. Ya en la tercera semana de este tercer parcial, nos quedan 3 semanitas más. Nos despedimos de este bendito semestre. Pero bueno, bienvenidos muchachos, bienvenidos a todos. Esta semana vamos a ver el contexto social específicamente. Vamos a estar revisando y vamos a estar hablando un poquito acerca de ello. Eh, Y pues bueno, evidentemente les recuerdo que hemos estado revisando los distintos contextos para hablar de ética, de estas reflexiones éticas sobre nuestros comportamientos cotidianos. Pues bueno, ya hablamos en la primera semana sobre el contexto individual, hablamos un poquito acerca de lo que determina y qué es lo que hace que nosotros realicemos ciertas acciones como buenas o como malas, ¿no? La podamos juzgar. La semana pasada revisamos lo que fue el contexto familiar, ya un poquito más cercano a nosotros, pero también agrupado, ¿no? Ya no solamente somos nosotros, sino desde dónde surge en nuestra individualidad la toma de decisiones, ¿no? Que evidentemente hablamos de la principal institución de nuestra sociedad, que es la familia. Esta tercera semana vamos a revisar un tema muy extenso, pero que, pues bueno, no está separado de lo que venimos revisando las semanas anteriores. De hecho, es parte fundamental de, sin embargo, es muy extenso porque los problemas son muy grandes, ¿no? Y también las causas de esos problemas, pues bueno, no solamente hablamos de una mamá o un papá disfuncionales o unos hijos medio rebeldes, estamos hablando de una sociedad completa. Es por eso que esta semana estaremos hablando del contexto social. Muy interesante el tema, sean todos bienvenidos y pues vamos a darle, vamos a darle. Esta tercera semana, perdón, hablaremos del contexto social, pero antes de enrollarnos un poquito acerca del contexto social, los invito a que todos se descarguen el archivo de referencia, está muy interesante, un poquito largo, pero bastante interesante, y ahí vamos a poder encontrar algunas de las definiciones que están en esta presentación, obviamente un poco más desarrolladas, un poco más extendidas, pero que nos van a permitir ir entendiendo mejor el tema. ¿Vale? Entonces los invito a que lo hagan en este momento y ahorita se regresan a este video. Mientras tanto, obviamente pónganle pausa y ahorita me ponen play y ya les seguimos. Mientras tanto, quiero que iniciemos con este concepto de identidad. La identidad es la identidad de una persona, se construye bajo estos tres ejes. La personalidad, que es un poquito lo que nosotros somos, traemos ya como nuestro hardware y nuestro software precargado una vez que nacemos. Es nuestra personalidad, pero también está constituida nuestra identidad a partir de nuestras experiencias y lo que aprendemos de esas experiencias. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, tiene una familia de negociantes o comerciantes con una línea muy larga, ¿no? De personas que se dedican al comercio, a una persona que tiene una línea muy larga de personas que se dedican, por ejemplo, a la historia o a la música o al arte. Sus identidades, es decir, estos valores, estas decisiones y el por qué toman esta decisión, evidentemente siempre va a estar fundamentado a partir de esto. Ujú. Em, ¿Por qué es importante revisar en el contexto social la identidad personal? Bueno, es para que entendamos un poquito cómo se construye la identidad. Así como en el individuo la identidad se genera a partir de estas características, la identidad social es el conjunto de características propias de una sociedad. Estamos hablando de características que hacen singulares a las sociedades dentro de espacios geográficos específicos. Pensemos, por ejemplo, en nuestra identidad social como mexiquenses, ¿no? Que vivimos en el Estado de México. Un poco más puntual, ¿no? Un poco más puntual, hablaremos, por ejemplo, de los que vivimos en Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan. Y se darán cuenta, ¿no? O seguramente han escuchado esta frase de, es que tú eres sateluco, brother. Bueno,
Este término, ¿no? Esta categorización de una persona al llamarlo sateluco, pues evidentemente está hablando de esto, de una identidad social de las personas que viven en ciudad satélite y que comparten una serie de valores, una serie de conductas, una serie de decisiones, una serie de moral o de reflexiones éticas también, una serie de situaciones particulares que los hacen ser satelucos. No solamente porque viven en satélite, sino porque, por ejemplo, el sateluco es fresa, ¿no? El sateluco le encanta Starbucks, el sateluco hace distintas cosas muy particulares que lo hacen sateluco. Ajá. Pues así nos podemos encontrar infinidad de identidades culturales propias de ciertos contextos. Es importante que entendamos que cada uno de los contextos geográficos, y hablo de espacios territoriales netos, ajá, o sea, estoy hablando de, como les digo, satélite, Naucalpan, estoy hablando de Nesa, estoy hablando de Ecatepec, estoy hablando de Tlalnepantla o estoy hablando también de Monterrey, ¿no? Ahora que están tan de moda los chistes de que los del norte se casan con sus primos o primas, si no lo han escuchado, pues bueno, los memes están por ahí, nada más hay que buscar. Pero este tipo de cosas significa que comparten ciertos valores, ¿no? Ciertas características que los hacen propios y los hacen integrantes de una sociedad. Hablaremos un poquito más en la primera sesión sincrónica de la importancia de pertenecer, ¿no? La importancia de pertenecer a un grupo, eh, porque quizás ya lo hablamos en la primera semana, esto de la autenticidad, quizás nosotros podamos parecer auténticos, pero recuerden que nuestra sociedad nos determina, ¿no? Determina a nuestros padres, determina a nuestra familia y al igual que esto, también nos determina a nosotros, ¿no? Determina el cómo nosotros vamos a comportarnos dentro de ella. Ujú. Pues bueno, eh, en una sola sociedad, en una sola sociedad, es decir, por ejemplo, dentro de el Estado de México, la sociedad del Estado de México, podemos encontrar distintas culturas. A esto lo llamamos multiculturalismo. Ojo, el que nosotros podamos encontrar distintas culturas inmersas en una sola sociedad, a eso le llamamos multiculturalismo. Podemos ver claramente que México es un país sumamente multicultural, ¿no? Gracias a las migraciones históricas que ha habido, por ejemplo, los argentinos que viven en la Condesa, que si ustedes no saben, bueno, hay muchísimo argentino en México y muchísimo argentino en la Ciudad de México, específicamente en la Condesa, en Polanco, etcétera, que pues bueno, tuvieron que emigrar de su país por una dictadura militar que hubo. Entonces, pues algunos llegaron a México, otros llegaron a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una cultura conviviendo en la Ciudad de México, pero también tenemos nosotros nuestras propias culturas, tenemos también culturas originarias, ¿no? Son los mayas, los zapotecas, los mixtecas, los totonacas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente dentro de la Ciudad de México es mucho más complicado porque vivimos en una gran urbe, pero conforme vamos viendo o viajando un poco ya hacia las afueras, empezamos a encontrar ya vestigios o inclusive rasgos muy característicos de culturas originarias en estos espacios, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los pueblos mágicos y que hay en los pueblos mágicos existen aún hoy en nuestros días personas que tienen una lengua distinta, que tienen una religión distinta, que tienen una cultura distinta y que sin embargo están conviviendo con nosotros, los occidentales, ¿no? Con nosotros que hablamos español y que estamos también educados en el inglés y que nos interesan las rolas en inglés y en español y el rap. Bueno, estoy hablando de un cliché muy general, pero bueno, estas culturas muy originarias, ¿no? Muy mexicanas, conviven también con nosotros los contemporáneos, pero también conviven con los argentinos y conviven con un montón de personas de distintas culturas, de distintos valores, de distintas sociedades, de distintas, perdón, estratos culturales dentro de una misma sociedad, ¿no? Estamos hablando que dentro de la Ciudad de México existen todas estas personas que les acabo de describir. Y esto en realidad está padre, ¿no? En realidad está muy interesante, muy padre, pero hay algunas complicaciones importantes. Por ejemplo, el no ponernos de acuerdo, ¿no? Un clásico ejemplo que yo no quiero generar discordia, pero pues en realidad creo que sí es un ejemplo muy, muy evidente, es hablar un poquito acerca de la religión, ¿no? Imagínense
piensen que ustedes son una cultura sumamente monoteísta, religiosa, creyente en las escrituras y la palabra de Dios. Sé que algunos de ustedes no lo son, me queda claro, pero imagínenselo, ¿no? Pónganse en ese papel por este momento. Y de repente yo llego y les empiezo a hablar sobre el politeísmo. Empiezo a hablarles sobre distintos dioses y sobre distintas formas de entender el mundo, de cómo fue creado, de qué es lo bueno y qué es lo malo, de cómo entiendo, por ejemplo, el castigo o cómo entiendo la bondad, cómo entiendo la solidaridad, la justicia. Todo pensando en que yo tengo muchos dioses y cada uno de esos dioses entiende cierto valor o cierta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Creo que eso es una, no sé si eso sea correcto. Si no es correcto y alguien lo sabe o alguien está viendo esto y no es correcto, dejen en los comentarios cuál sería el correcto, ¿no? Dios de qué es Huitzilopochtli. Porque, bueno, evidentemente aquí en México teníamos un montón de dioses y un montón de significados para ellos. Entonces, justo como les pasó a nuestros hermanos indígenas cuando los españoles llegaron a México, eh, este choque de multiculturas o de distintas culturas generó conflictos. Los españoles no querían que se quedaran las personas que vivían en este país con sus tradiciones, porque entonces iba a ser mucho más complejo dominarlos, iba a ser mucho más complejo entenderlos, ¿no? Y obviamente gobernarlos. Eh, y entonces por eso vinieron muchas guerras, muchos problemas, muchas discriminaciones, muchos conflictos entre los españoles y los indígenas. Esto es uno de los principales problemas de la multiculturalidad o del multiculturalismo, que si bien hay convivencia, ajá, en un espacio social, es decir, en un contexto social, existen distintas culturas, muy probablemente exista la riña, el conflicto, la discrepancia de valores, de situaciones. Esto es normal, esto es completamente normal. Pero bueno, como nosotros somos tolerantes y somos cool, somos chidos, en realidad bueno, acá les comparto el concepto de multiculturalismo, ¿no? Que es la coexistencia de culturas en un mismo contexto social, que fue ya lo que acabo de decir, pero esta coexistencia, como les comento, genera conflictos. Por eso es súper necesario tener o pensar desde una visión intercultural. Aquí es donde viene la diferencia entre multiculturalismo, que es un hecho fáctico, que es un hecho geográfico, y la interculturalidad, que ya es más bien una posición ética, ¿no? Y una posición ética, ¿por qué? Porque la interculturalidad, perdón, busca promover esta convivencia armónica entre culturas, ¿no? Disminuyendo el conflicto. Y ustedes me dirán, bueno, Chuchito, ¿y cómo se promueve esta convivencia armónica? Es muy fácil. Es fácil y no lo es tanto. Estamos hablando de que la interculturalidad tiene un discurso de la tolerancia, de la apertura, de el reconocimiento, pero no necesariamente para que me impongan. Es decir, si ustedes tienen una visión del mundo particular, no significa que yo tengo que tener la misma visión, ni tampoco que ustedes tienen que compartir la mía, ¿eh? Pero sí significa que debemos de analizar esas visiones del mundo y aprender de ellas precisamente partiendo desde el respeto, ¿no? Igual ustedes creen que hay un solo Dios que todo lo creó y que a partir de un pecado original les concedió libre albedrío para que vayan purificando ese pecado original. Pero yo creo que hay un montón de dioses y cada uno de los dioses planea o piensa la realidad desde su imaginario concreto y a cada dios se le asignó una tarea muy específica. Entonces, en esa discusión entre tú tienes un dios cristiano y único y tú tienes un multidioses y cada uno de estos dioses a mí también me va brindando valores, usos, costumbres y modos de vida, pues bueno, podemos aprender el uno del otro. Esa es la finalidad de la interculturalidad, que nosotros tengamos la posibilidad de entender a nuestros compañeros de situación social y aprender un poco de ellos, ¿no? Porque créanme,
La persona que les diga que tiene la verdad absoluta, yo creo que está bastante equivocada. Y bueno, en esta interculturalidad vamos a encontrarnos ahora en nuestro mundo contemporáneo, muy, muy chistoso, gracias a, bueno, situaciones muy complicadas y chistosas gracias a esto, ¿no? Los fenómenos anteriores se dan gracias a que vivimos en un mundo globalizado, dice acá. Si no saben qué es la globalización, no se preocupen. La globalización es un fenómeno de interconexión mundial a nivel político, económico, cultural, social y tecnológico. ¿Qué significa esto? Eh, el mundo antes estaba separado por barreras, ¿no? Estaba separado por fronteras muy específicas. Hoy en día ya no estamos tan separados como antes. Quizás a ustedes les parezca difícil imaginar cómo se vivía antes en estas fronteras, pero pues no nos vayamos tan lejos por ahí de los 1920, donde se desata la primera gran guerra, la guerra mundial. eh, las fronteras de todos los países eran muy delimitadas, muy estrechas, y el poder compartir, ¿no? Era algo complejo, ¿no? El que yo pudiera exportar mis productos de un lugar a otro para llevarlos de México a Estados Unidos, era posible, pero no era tan común porque era costoso, porque era difícil, hablando de la infraestructura, ¿no? O sea, solo había burros y caballos, ¿no? Piense. Entonces, con burros y caballos llevar, por ejemplo, toneladas y toneladas de, no sé, oro o plata que se extraían en Tasco, por ejemplo, ¿no? Toda la plata que se extraía en Tasco, mandarla hacia los Estados Unidos era complicado porque eran muchos kilómetros y no había infraestructura. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Pero también estamos hablando de los ejemplos de la comunicación. ¿Cómo fregados? Yo no me explico, ¿eh? Pero piensen en esto. ¿Cómo fregados le hacían en los enamorados, ¿no? Hoy yo puedo tener una novia en Francia y yo sé que si me ajusto a sus horarios, ¿no? Igual y ahorita, no sé si están viendo ustedes esto en la noche, pero piensen eh, que son las 10 de la noche, ¿no? Habría que contar el uso horario para ver qué hora es en Francia. Me adapto, e igual y nos vemos en mi noche, su mediodía, por ahí, algo así. Y podemos platicar. Le hago un FaceTime, ¿no? Le hago una llamada de WhatsApp, le mando un Zoom, un Meet y nos comunicamos. Pero hace 100 años, ¿cómo le hacían? ¿Cómo fregos le hacían? Bueno, pues las cartas se perdían en el mar, ¿no? Los mensajes se perdían a través de los mensajeros, porque los mensajeros también se morían. Mm, era una situación muy diferente. Pero bueno, justo esta situación de conectarnos entre países y que las distancias cada vez sean más cortas, ese fenómeno es el que llamamos globalización, ¿no? Y entonces ahora yo ya me entero cómo es que, por ejemplo, está el sistema político en Francia, en Europa, en Rusia y en Filipinas. Ahí está la interconexión mundial a nivel político, porque son nuestros políticos los que eh, manejan ciertas situaciones para que mm, las relaciones comerciales de dos países, por ejemplo, se den, ¿no? Obviamente en el nivel económico es indiscutible. Nos pasó ahora en la pandemia. Dejaron de exportar e importar productos a los distintos países y, bueno, el problema económico que se dio fue enorme, ¿no? Y obviamente todos estamos conectados. Cuando hay crisis en China, bueno, a México le pega. Cuando hay crisis en Australia, a México le pega. Es decir, estamos tan conectados que en lo económico, que evidentemente si hay crisis en algún lado, seguramente también tendremos crisis nosotros. Lo platicaremos un poquito más en nuestra sesión sincrónica. A nivel cultural, bueno, ¿qué les digo? O sea, nosotros ya podemos conocer cómo son las culturas de otros lados del mundo, ¿no? O sea, literalmente desde el otro lado del mundo, nada más con meternos a la compu. Y hablando también de lo tecnológico y lo social, ¿no? Ya podemos compartir, ¿no? Por ahí hace un par de años unos compañeros de ustedes me hablaban sobre una aplicación en la que se metían y elegían un país y de repente salía un sujeto de aquel país y se ponía a conversar con ustedes, ¿no? Porque, pues, porque no había nada que hacer y querían conocer gente de otras culturas.
Ahí está la globalización. La globalización la vemos en todos lados. Y entonces, si se dan cuenta, la globalización es tan grande, es decir, el mundo es tan pequeño que ya tenemos rasgos japoneses, chinos, estadounidenses, europeos, y ya nos interesan ciertas cosas de estos lados del mundo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Pregúntenle a sus abuelos, ¿quién se iba a imaginar que en algún momento iban a haber restaurantes especializados de comida hindú, por ejemplo, que hoy existen aquí en México? Pero hace 40 años, 50, 60 años, bueno, era impensable. Ahí es donde nosotros podemos pensar esta globalización y evidentemente, entre más se acercan a nuestra cultura, más roces hay, porque, bueno, si tú eres muy hindú y tu comida está muy rica, pero a ver, párale a tu tren, porque aquí eso de Shivas y la fregada, aquí no existen, aquí nada más está Diosito. Y tú y tu Shiva, pelen gallo. Esto es lo interesante, que a partir de esta globalización podemos conocer más cosas, pero también tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser más respetuosos, tenemos que generar mejores estrategias para poder solucionar conflictos porque ahora las cosas cada vez son más diferentes, ¿no? Y una de las situaciones importantes que creo que tenemos que tomar en cuenta es que tampoco el interculturalismo está buscando hacernos a todos por igual. No, de hecho está promoviendo las diferencias. Es mejor ser diferente que ser completamente igual a otro. Eh, y lo vamos a discutir por qué. Pero la cuestión es que la globalización, uno de los efectos que ha tenido es que todos somos iguales, todos estamos buscando el mismo ideal. Entonces se pierden los ideales a veces románticos, a veces ideales o a veces necesarios como son el arte, la cultura, no sé, alguna situación educativa como es la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, como ahora ya todos estamos globalizados y todos queremos tener los coches de Bad Bunny y todos queremos ser tan popular como Mark Zuckerberg o tan importante como este baboso, el de Tesla y SpaceX, que Elon Musk, perdón, pues evidentemente las diferencias de culturas están desapareciendo. Nos interesa un bledo nuestra cultura, a la fregada los mexicanos y a la fregada con sus benditos códices prehispánicos y la fregada. Y entonces ahora lo que a mí me interesa es poner una empresa global que me dé y me genere miles de millones de pesos o de dólares. Entonces poder visitar todo el mundo y poder ser un ciudadano del mundo. Veremos que también esas son complicaciones importantes. Pero bueno, justo y derivado de lo anterior, vamos a ver que hay distintas identidades culturales en la contemporaneidad. Siempre hay en una masa en una masa social con valores muy específicos, siempre hay distintas personas que tratan de sobresalir o que tienen una cultura distinta y a esos grupos los llamamos tribus urbanas, minorías, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver. Podemos ver que por el auge de la globalización, lo que les comentaba, existen distintas tribus urbanas, ¿no? O subculturas dentro de nuestro país. ¿Qué subculturas existen, no? Ayer veía un video muy interesante de un cuate que hablaba de los chacas, ¿no? Y hasta se ponía, ¿no? No sé si ustedes lo conozcan, si lo conocen, seguramente se están riendo en este momento, pero son güeyes que se ponen gorras así como muy hacia abajo, unas chamarras hasta acá arriba cubriéndose, las mariconeras o las cangureras de aquí a de lado, siempre agarrando a la mariconera para verte bien rudo. Bueno, esos son los chacas, por ejemplo. Tenemos también a los frikis, ¿no? O a los otakus, que están todo el tiempo viendo y refiriéndose y especificándose en la cultura japonesa, por ejemplo, ¿no? O tenemos también a los fresas, hay un montón, están los punks, los darks, y evidentemente aquí en el Estado de México somos mucho más homogéneos, es decir, que somos mucho más iguales. Pero cuando vamos a la Ciudad de México, en algunos puntos de la Ciudad de México existen personas bien extrañas para nosotros, pero que para ellos evidentemente no les produce nada, nada extraño. Yo por ahí tuve un profesor interino que él era, no recuerdo qué cultura o qué subcultura, pero él tenía los colmillos. Ajá, estos los tenía afilados porque su subcultura adoraba a los vampiros, literalmente los adoraba y entonces él se afiló los colmillos para parecer un vampiro. No es choro, no los estoy bromeando, esto sí sucede.
Entonces acá la pregunta es, ¿ustedes pertenecen a alguna de estas tribus urbanas o subculturas? ¿Son chacas? ¿Son fresas? ¿Son punks? ¿Son frikis? ¿Son otakus? ¿O son mexicanos? ¿Quién sabe? Discutiremos acerca de estos valores y acerca de las distintas personas que conocen, porque está bien interesante, la verdad, sí está bien interesante ver cómo funciona, cómo también estas culturas, pues bueno, evidentemente nos van dejando aprendizajes y evidentemente también una identidad propia. Ujú. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la parte importante. Ya vimos cómo es que funciona todo el contexto social, ¿no? Ya vimos cómo es que la globalización, la multiculturalidad y la interculturalidad nos relacionan dentro de un espacio geográfico y nos hacen convivir de ciertas maneras u otras y que nos afectan y que aparte nos identifican, ¿no? Ya sea a partir de el pertenecer a cierto grupo cultural o evidentemente conocer y respetar las normas de un contexto social en particular. Pero ahora vienen los aspectos éticos, es decir, ¿cómo sabemos que algo está bien y que está mal? ¿Cuáles son los problemas verdaderos de la sociedad? Vamos a ver en esta ocasión únicamente tres problemas principales, que evidentemente podemos discutir muchos más, pero que me interesa porque estos tres son contemporáneos, son vanguardistas y sobre todo tenemos que empezar a pensarlos desde una manera distinta para resolverlos, porque al día de hoy creo que todavía no se ha logrado ninguna respuesta concreta, correcta, ni que solucione verdaderamente los problemas. Estos aspectos los vamos a revisar directamente en la segunda sesión asincrónica y a partir de ellos también van a ser su entregable. El primer aspecto que vamos a ver es el de igualdad y equidad de género. Esto es algo súper de moda, súper de moda. Y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir acerca de este tema? Seguramente ustedes lo conocen, seguramente lo han escuchado. Yo por acá les comparto un par de imágenes que me parecen esclarecedoras y que debemos de aceptar que vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad clasista y vivimos en una sociedad que predomina el género sobre la inteligencia o la capacidad de las personas, ¿no? O sea, las mujeres muchas veces son vistas inferiormente porque son medio mensas o son medio más distraídas o son más sentimentales. Y eso en realidad son micromachismos y una manera de discriminar bastante gacha. Ya lo iremos discutiendo, ¿no? Y bueno, abajo también les pongo la segunda imagen que habla sobre la igualdad, ¿no? ¿Qué sería ser igual? ¿No? El ser igual, pues estamos hablando de todos parejos, todos iguales. Pero hablar de equidad significa también hablar de las necesidades puntuales de los individuos para que estos individuos logren desarrollarse al mismo nivel, ¿no? O tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Pensemos en esto porque las cajitas son muy explícitas, pero por ejemplo, pensemos en esto. Hace unos días se estaba discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre una ley para disminuir los impuestos en los artículos de higiene personal femenina. Ustedes dirán, bueno, este güey está medio baboso, ¿qué? O sea, no, nada más le gusta hacer, ¿cómo se llama? Politiquillo. No me gusta nada más ser politiquillo. La cuestión acá es que hay que entender, los productos de higiene femenina tienen un coste más elevado que los productos de higiene personal masculino. ¿A qué me refiero? ¿Nosotros qué utilizamos? Nosotros utilizamos desodorantes, shampoos y ya. Pero las mujeres de manera indispensable, mes con mes, necesitan toallas sanitarias, necesitan tampones, necesitan igual y alguna copa menstrual, dependiendo del artefacto que ustedes utilicen. Bueno, el que esos productos tengan un impuesto más elevado, ¿no? O que tengan un costo más elevado solamente porque son artículos para mujer, me parece que estamos hablando de una desigualdad terrible y de una inequidad absoluta. Ujú. Y la igualdad no sería incrementar los impuestos
a los productos masculinos. Eso no sería igualdad, porque eso sería, más bien, eso sería igualdad, pero sería justamente lo que relaciona la imagen de acá abajo, ¿no? Que tendríamos que poner las cajas. Estamos hablando de que la equidad hablaría de eh, analizar para qué se utilizan estos productos, ¿no? Y estos productos no es que las mujeres decidan usarlos, es que los necesitan. Ajá, no es algo como que, ay, güey, este mes sí voy a usar una toalla femenina y el próximo no. Esto es una babosada. Evidentemente lo necesitan. Entonces, eh, cuando nosotros como sociedad le imponemos un costo más elevado a las cosas que se necesitan, nada más porque eres mujer, entonces evidentemente tu presupuesto y tu salario pues se van a ver mermados y no te vas a poder desarrollar de la misma manera que un hombre. ¿Te das cuenta? No es solamente una cuestión estética, no es una cuestión solamente pues, chido. No, estamos hablando de que, así como en la primera imagen, igual y por ser más costoso, igual y la mujer puede ahorrar un 20, 15% menos de su presupuesto mensual y eso, así como en la imagen, le va quitando escalones para llegar a los lugares a los que quiere llegar, ¿no? Estamos hablando de esto de la mujer, pero bueno, obviamente también podemos hablar de los transgéneros, los transexuales, los transvestis, estamos hablando de los bisexuales, que nada más por el hecho de tener este género, pues evidentemente son discriminados y no pueden desarrollarse. Vamos a discutir sobre esto y me gustaría que en alguno de ustedes investigara alguna noticia relacionada a esto. Sería bastante interesante leerlos. El siguiente aspecto, estamos hablando de la violencia social. ¿Qué les puedo yo decir? La semana pasada, producto de una manifestación pacífica de mujeres en Quintana Roo, eh, dicha manifestación fue dispersada o fue erradicada por los policías a punta de balazos, literalmente, ¿no? Si no lo vieron, vayan a verlo. Es una situación bastante triste, pero es importante entender que hay violencia en todos lados. Pero ¿cómo podemos no promover la violencia y sobre todo cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos tratar de disminuirla? Y todo empieza desde nosotros, ¿eh? Por eso les puse la primera imagen de arriba a la derecha. En las escuelas hay un chorro de violencia, muchachos, un chorro. Y todos nosotros fomentamos la violencia. Entonces, creo que es un poquito o sobremanera importante que todos empecemos a pensar en esto de la violencia, ¿no? Y cómo es que se genera a nivel social. Ya lo estaremos platicando y me gustaría que me compartieran algunos ejemplos sobre este tipo de violencia y cómo los han vivido ustedes, si es que han vivido este tipo de violencia social. Y por último, y para terminar ya esta sesión, vamos a hablar de desigualdad social, ¿no? Les puse dos imágenes que se resumen, pero un dato muy importante, ¿no? Si nosotros pensamos que el mundo tiene 7.5 billones de personas, que eso puede sonar muy sencillo, pero póngale un chorro de ceros y somos un chorro de personas. 7.5 billones de personas. Si ustedes sacan el 1% de eso, yo creo que deben ser como 7 millones de personas. Algo así. Hay que hacer las matemáticas, pero hay que hacer, pero algo así. Es decir, de 7 billones de personas, que son el 100% de la población mundial, aproximadamente un 3 a 5% de esa población mundial tiene el 80% de las riquezas del mundo. Es decir, si nosotros ponemos aquí en este cubo, ¿no? El 100% adentro de este círculo tenemos a todas las personas que hay en este mundo. Ujú. Y de este lado tenemos otro círculo en donde cabe toda la riqueza, ¿no? Todo el dinero que existe en el mundo, todas las riquezas, toda la comodidad que existe en el mundo está acá. Bueno, de este 100% de personas, ¿no? Póngale de cada 100, ¿no? O de cada, no, porque es mucho más, pero no quiero confundirles. De este 100% de personas, solamente el 3 o el 4% tienen el 80% de toda esta riqueza. Es decir, muchísimo más de la mitad. ¿De qué me refiero? Que hay muy pocas personas en el mundo que son extremadamente ricas, pero así, o sea, no puedo imaginarlo. Yo no puedo imaginarlo.
Es estúpido pensar cuánto dinero tiene esa gente, cuántas cosas tiene esa gente. Y el otro, ¿cómo se llama? El otro 95, 90% de la población mundial vivimos con el otro 20 o 15% de las riquezas. Estamos hablando que casi todo el mundo es pobre o casi todo el mundo no es rico y solamente pocas personas son muy, muy, muy estúpidamente ricas. Esta desigualdad social me parece que es uno de los temas más relevantes dentro de nuestro nuevo siglo y dentro de esta nueva contemporaneidad, porque gracias a esto surgen situaciones bien complicadas, ¿no? Estamos hablando de el que una persona, como en la imagen de arriba, el que una persona no coma, significa que le está dando de comer al empresario rico y gordo. Es un símil muy reduccionista, pero el empresario rico y gordo, estas personas que tienen mucho, 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 mucho dinero, pero así estúpidamente en dinero, utilizan mecanismos económicos para enriquecerse aún más y no poder distribuir esas riquezas entre la demás población. Y entonces, evidentemente, la pobreza extrema crece a niveles alarmantes. Este es uno de los temas que a mí en lo particular más me preocupa en nuestra sociedad actual. Y no porque yo sea un rico, ¿no? Ni tampoco porque yo sea un pobre extremo, pero sí porque estoy viendo que la brecha entre los ricos y los pobres cada vez se hace más grande y la ilusión de la clase media está cada vez desapareciendo. Si esto no lo logran entender, pregúntenle a sus papás qué es la clase media, pregúntenle quién es la gente más rica, platiquen con sus papás sobre esto, o con la gente grande, ¿no? Con cualquier gente grande que quieran, platiquen sobre la desigualdad social, cuáles son los efectos, qué es lo que ellos entienden, cómo lo viven y sobre todo la situación particular de cada uno de ustedes, que muy probablemente algunos de ustedes seguramente viven muy bien, algunos otros viven con más carencias, pero esto no significa que sean mejores o peores personas, solamente significan que no tienen las mismas oportunidades. Y eso es algo que a mí me parece muy, muy manchado. Iba a decir una palabrota, pero no puedo decir una palabrota. A mí me parece muy manchado, porque las personas ricas creen que trabajan mucho y que tienen lo que tienen porque trabajan mucho, pero desafortunadamente no se han puesto a ver que ellos corren con mucha suerte porque tienen oportunidades. Habemos personas que no tenemos las mismas oportunidades y que aún así seguimos luchando y que seguramente trabajamos igual o más que ellos. Pero eso no significa que eso se refleje en riqueza. Eso seguramente se refleja en sobrevivencia, ¿no? Ya lo estaremos discutiendo también, ¿no? La verdad es que este tema a mí me pone bastante, bastante triste, bastante enojado, me hace enojar bastante, pero ya lo estaremos discutiendo, muchachos. Revisen la sesión asincrónica, bueno, obviamente revisen esta sesión, pero también revisen el archivo de referencia, todo viene ahí. Eh, y pues nada, muchachos, espero que les haya servido. Fue un video bastante, bastante largo, pero es un video, es un tema bastante extenso, entonces, pues bueno, no lo pude hacer más cortito. Cuídense mucho, les deseo una gran semana y cuídense, abríguense porque ya llegaron los fríos. Les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien y tengan mucha salud, mucha esperanza. Los quiero mucho, chicos guapos. Les mando un gran abrazo. Nos vemos. Bye.